Bien al principio, allá por los años 80 o 90, cuando se empezaron a ver los beneficios de reducir la fertilidad de una mujer, al pasar en 1970, de acuerdo a los datos censales, de 6.7 hijos nacidos vivos por mujer en su vida fértil, que va de los 15 a los 49 años, de acuerdo a la Convención Internacional en este tipo de estadísticas, a 1.7, 1.9, 2, como guste usted, hay varias posiciones ahí, para el año 2010, es decir, 40 años después. Este proceso de envejecimiento de la población ha dado lugar a cambios más que evidentes. Familias de 8, 10 hijos a familias de 2 o de menos de 2 hijos. La urbanización del país, la incorporación de la mujer al mercado laboral, su incorporación a los niveles elevados de educación, media superior, que sería el bachillerato, o educación superior, el nivel universitario, ha conformado pues un panorama demográfico diferente. En las zonas rurales alguien podrá decir, ahí las cosas siguen igual, y yo le diría, no es así. Hay estudios, algún día le daré a usted los títulos de estos estudios, donde ya se ve que también en las zonas rurales ha bajado la fertilidad, es decir, el número de hijos por mujer en su periodo fértil, de tal manera que aquellas familias campesinas de 8, 10, 12 hijos, quizá hoy estén en las vecindades de 3 o 4. Y esto se debe también a que la educación pública ha llegado a esas zonas y se presenta una correlación muy curiosa. A más años de educación de una mujer, menor es su número de hijos. De tal manera que hoy, de acuerdo a datos censales del año 2010, del último censo de población que tenemos, el siguiente será el 2020, una mujer que termina la preparatoria o la universidad, las probabilidades de que tenga un hijo, o quizá un poco menos, son muy altas. ¿A qué viene esta larguísima introducción y repaso de las ocasiones anteriores en que hemos tratado el tema? Simple y sencillamente a que en el mundo es hoy un problema que prácticamente todos los gobiernos que empezaron a enfrentar este problema desde hace 40 o 50 años han empezado a tomar medidas mucho más radicales, no solo ante la permanente caída de la fertilidad, sino también obligados porque un conjunto de medidas, particularmente de tipo económico, subsidios, beneficios o privilegios a las familias numerosas, no han dado el efecto deseado. El periódico inglés Financial Times, durante esta semana, ha iniciado una serie de varios artículos titulados de una manera muy interesante: The Silver Economy, la economía plateada, dando a entender que es la economía de aquellos que, como diría la canción, ya pintamos canas. Aun cuando algunos se las pinten, pero al final de cuentas abajo ahí pintan canas. La economía de plata, o ese engrisamiento de la población, es decir, su avejentamiento, presenta hoy retos que se ven incluso insalvables en algunos países, porque la caída de la fertilidad o del número de hijos empezó hace varios decenios. El caso de Japón, por ejemplo, y la Federación Rusa hoy son los casos más acabados de esta situación de envejecimiento. En México, las cosas no crea usted que van tan bien. De acuerdo a este estudio, a esta serie de artículos del Financial Times, en México para el año 2015 su fertilidad está en el 2.06 hijos nacidos vivos por mujer. Probablemente digan, no, pues estamos muy bien, porque la tasa de reposición, es decir, para que la población permanezca constante, es decir, que el número de nacimientos iguale al de los fallecimientos, es 2.1 hijos nacidos vivos por mujer. Sin embargo, la tendencia que viene de lejos nos lleva a pensar
que de aquí al año 2030, 2035, andemos en la vecindad de quizá 1.4, 1.5 hijos por mujer, dependiendo de la referencia que usted tome o del estudio de investigación que usted consulte. Aquí la pregunta que deberíamos hacernos obligadamente es la siguiente: ¿qué está haciendo el Estado mexicano hoy frente a este problema que, si bien para muchos no lo es hoy, con toda seguridad dentro de 20 años sí lo va a hacer? Para el año 2035, México enfrentará una realidad donde, de acuerdo a lo que se ve hoy, no tendrá recursos para enfrentar las necesidades que le van a plantear un porcentaje muy alto de personas mayores de 60 años, que no van a tener pensión, muchísimos de ellos, y que tampoco van a tener un servicio médico de calidad y calidez, que además va a ser exageradamente caro. ¿Por qué? Porque las enfermedades producto del progreso o producto de este nuevo estilo de vida que tenemos son enfermedades muy caras. Cardiopatías, diabetes mellitus, enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, etcétera, son enfermedades sumamente costosas para el aparato de salud pública. Pero dirá usted, bueno, pero se va a pagar con los impuestos. Sí, el único problema es que a medida en que hay menos niños, es decir, habrá menos nacimientos todavía, menos hijos nacidos vivos por mujer, en esa misma medida habrá menos nuevos trabajadores en la economía y por lo consiguiente habrá menos pagadores de impuestos. Y ya ve usted que en México para eso de los impuestos no somos muy buenos. Entonces, imagínese usted el panorama que vamos a tener dentro de 20 años. Hoy, por ejemplo, no hallamos cómo resolver esa promesa de campaña de la pensión universal. ¿Por qué? Porque México ha entrado ya de manera franca en estos últimos años y en los que vienen a un periodo donde el número de personas o de mexicanos mayores de 60 o de 65 años va a crecer a un porcentaje que posiblemente va a duplicar el crecimiento demográfico total. También habrá en un futuro no muy lejano un número mayor de personas mayores de 60 años que menores de 15 años. Es decir, la dependencia que vamos a tener demográficamente va a ser peligrosa. ¿Por qué? Porque vamos a tener pocos jóvenes o pocos trabajadores para mantener a tanto viejo decrépito que no va a tener pensión y tampoco con qué pagar su servicio médico particular. En este panorama un tanto tétrico que le planteo, ¿qué hace el Estado mexicano? Repito la pregunta de hace unos momentos. Si le contesto a usted con un rotundo nada, posiblemente no me crea. Pero yo le pediría que entre, por ejemplo, a la página del Consejo Nacional de Población, conapo.gov.mx, y trate usted de encontrar algunos planteamientos sobre este tema del envejecimiento demográfico y las consecuencias para nuestro país. Busque usted ahí un estudio, decía, que le plantea a usted el panorama y algunos remedios, algunas posibles políticas públicas para contrarrestar los efectos negativos. Incluso yo desconozco quién preside o quién es el responsable de esta dependencia encuadrada en la Secretaría de Gobernación. Desconozco quién sea, no sé si tenga alguien responsable, pero en las condiciones hoy en que el mundo está viendo el problema demográfico como una gran amenaza, en México estamos preocupados por elaborar frases grandielocuentes como la que un alto funcionario en días pasados en la graduación de algunos estudiantes en el Partido Revolucionario Institucional dijo que México va a ser referente para el mundo en cuanto a crecimiento económico o algo así. Pues yo diría, ya somos referente, pero somos referentes en una gobernación irresponsable. Estamos viendo el caso del envejecimiento demográfico. ¿Qué
¿Qué hacer ante esto? Pues la verdad es que también puede ser la respuesta nada. ¿Por qué? Porque en México no se considera que esto sea problema. Es más, los centros donde se investiga este problema, particularmente el Colegio de México, que tiene un gran centro de investigación sobre aspectos demográficos y desarrollo urbano, muchísima gente no los conoce, no conoce lo que hacen ahí. Y tienen trabajos muy interesantes. Quizá falte una buena política de divulgación para dar a conocer muchas de las perspectivas que ellos han determinado en sus estudios de investigación respecto a lo que le espera a México en los próximos 20 o 25 años en materia demográfica. ¿Tiene solución este problema demográfico, el problema del envejecimiento? Sí, pero no totalmente. ¿Cómo sí? Alguien dirá, bueno, tener más hijos. Bueno, esa puede ser una solución, pero en las condiciones actuales y futuras es prácticamente imposible y no deseable además pensar que la mujer mexicana va a regresar a tener 4 o 5. Eso deséchelo usted, por favor. Es probable que sí podamos alcanzar el 2.1 y ahí mantenernos, pero lo más importante es calificar al recurso humano para que haya una mayor productividad en la economía y segundo, permanecer más años trabajando. Porque en la medida, si todo el mundo quiere jubilarse o pensionarse a los 65, cuando todavía está sano por las nuevas condiciones que se han generado en las sociedades modernas, es conveniente ir pensando en ajustar los parámetros demográficos en nuestro sistema de pensiones y quizá llevarlos a 70, 72 años y de esa forma estaríamos paliando los efectos negativos que se da en la base de la pirámide, donde cada vez se angosta más la base porque tenemos los mexicanos como familia, como parejas, tenemos menos hijos. Espero que haya resultado interesante este tema. Yo espero que usted se preocupe por él y voltee en su entorno y vea cuántos hijos tuvo usted, cuántos tíos paternos y maternos tuvo usted y cuántos hijos piensan tener sus hijos, es decir, cuántos nietos va a tener usted para que empiece a preocuparse acerca de este proceso que es el envejecimiento demográfico. Le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo amenazo desde hoy diciéndole que este tema será recurrente en los próximos meses, dada su importancia y la gravedad que reviste para nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.